El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos del Personaje del Viernes? ¿Cómo están en esta nueva edición durante el mes de Guayaquil? Último programa juliano, puesto que este fin de semana termina el séptimo mes del año y pasamos a agosto, el día domingo. Y para cerrar, queremos hablar no solo de Guayaquil, sino con nuestro invitado especial, como hemos dicho antes, invitados de primerísimo nivel, y además que las historias que nos cuentan, su trayectoria, las anécdotas de vida, todo el esfuerzo y el aprendizaje que han tenido, pues realmente nos enriquece muchísimo. Se trata ni más ni menos que del ingeniero Paul Palacios, con quien vamos a hablar inmediatamente, pero antes decir que, como ustedes saben, Guayaquil se llama Santiago de Guayaquil, y que el apóstol Santiago es el patrono de España, que los españoles, cuando vinieron a la conquista de América, que en esa época no sabían que se llamaba América, más adelante Cristóbal Colón y los conquistadores le pusieron América, mejor dicho, no ellos, ya sus sucesores, pero en el momento no sabían que se llamaba América, trajeron con el cristianismo al apóstol Santiago para que los acompañe. Y muchas ciudades se llaman Santiago: Santiago de Cuba, Santiago de los Caballeros, Santiago de Cali, Santiago de Chile, Santiago de Guayaquil. Y por ende, para nosotros, el tema del apóstol Santiago, que es el patrono entonces de nuestra ciudad, tiene muchísima importancia. Dentro de eso, le preguntamos a un guayaquileño absoluto, no de nacimiento por unos pocos años, pero sí, no solo de corazón, sino de toda su vida, esposa guayaquileña, hijos guayaquileños, como es Paul Palacios. ¿Cómo llega Paul, dentro de su ocupada vida empresarial y académica, porque siempre está en el mundo académico, ya sea dando clases o haciendo una nueva maestría, actualizaciones? ¿Cómo llega a decidir, yo quiero ir a hacer el camino de Santiago de Compostela en España? Y para mi sorpresa, no una vez, que sería extraordinario, sino 4 veces. ¿Cómo se da eso, Paul? Gracias, Andrés. Buenos días y gracias por tus palabras. Gracias por lo del personaje. No me siento personaje, pero mil gracias. Bueno, y por cierto, guayaquileño casi de nacimiento. Yo vine a vivir a Guayaquil a los 90 días de nacido, hijo de padre cuencano y madre esmeraldeña. Nací en Manabí, mi padre era médico, ejercía la profesión en Manabí, y cuando yo nací, el último de 6 hermanos, la familia decidió moverse a Guayaquil. Mis hermanos mayores ya estaban desperdigados por la ciudad o estudiando en otros lados, entonces mi familia decidió afincarse en Guayaquil, de manera que soy guayaquileño y esta es mi ciudad, y casi que puedo matar por ella. Mira, claro. lo de el Camino de Santiago nace de varias cosas. Nace de haber leído, como tú leíste también, El Peregrino de Pablo Coelho. De Pablo Coelho. Nace lo leí. Lo leí también. Lo leí hace muchísimo tiempo, lo leí hace mucho tiempo, cuando recién salió el libro. Okay. Leí también varias referencias históricas y
algún día llegó a mi oficina un buen amigo que se llama Jorge Calderón. Jorge es un ex profesor de la ESPOL, el primer doctor en oceanografía que llegó al Ecuador, graduado de la Universidad de Auburn, y Jorge había hecho el Camino de Santiago. Y un día nos sentamos a conversar sobre el Camino de Santiago y lo que representaba el Camino de Santiago para él, y todo este enfoque maravilloso sobre el cual conversaremos ahora. Y yo dije, voy a hacer el Camino de Santiago. Entonces logré convencer a otros 7 amigos. Esto es una locura. Logré convencer a 7 amigos, compañeros del colegio. Okay. Para hacer... Del Liceo Naval. Del Liceo Naval, sí. Tú eres del Liceo Naval. Sí, otros 7 amigos, 6 de mi promoción y 1 de la promoción Galeón, que es la que sigue a la mía. Mi promoción es la Orión. Y Orión como tu hermano. Y, digamos, Galeón como tu hermano. Y perdóname que una digregación. ¿Por qué es esto de Orión y de Galeón? En el liceo, las promociones tienen el nombre de constelaciones. Los marinos se supone que navegan por astros, por guías celestes. Entonces, a cada promoción le ponen un nombre. Hay Orión, hay Rigel, hay Pollux, hay Galeón, que no necesariamente es un astro, pero tiene que ver con temas marineros. Entonces decidimos irnos a hacer el Camino de Santiago, y en el Camino de Santiago, cuando uno llega a Santiago, luego de hacer el Camino de Santiago, uno recibe una compostela, y la compostela es una certificación que dice que uno es peregrino. Para ser peregrino, y uno puede hacer el camino de 4 maneras. Lo puede hacer a pie, que es como lo hace el 95% de los peregrinos. Lo puede hacer en bicicleta, lo hace más o menos el 90% de los peregrinos. Lo puede hacer a caballo. ¿Cuánto en bicicleta lo hacen? Lo hace más o menos el 4.80% de las personas. Y ya te diré cuántas personas hacen en el año el Camino de Santiago, en épocas no de pandemia. Lo puedes hacer también a caballo. Y lo puedes hacer a vela para llegar a ciertos puertos, y luego pues haces el peregrinaje a pie o en las otras modalidades. Nosotros lo decidimos hacer a pie. Yo siento en el fondo de mi corazón que el verdadero peregrino lo hace a pie, ¿verdad? Por muchas razones. Por muchas razones. Y así es la tradición, ¿no? De milenaria, más que milenaria. Es la tradición, pero cuando lo haces a pie, tienes momentos de soledad íntima, de reflexión íntima. El caminar en un trayecto entre 20, 25, 30 kilómetros diarios, por más de que hayas ido con 2, 3 personas, te da la posibilidad de pensar mucho, de entender muchas cosas y de estar en silencio, ¿verdad? Entonces, decidimos hacerlo desde Sarria hasta Santiago. Para hacerlo a pie, tú necesitas probar que has hecho al menos 100 kilómetros a pie. Entonces se llaman los 100. No obstante, hay trayectos muchísimo más largos que eso, evidentemente. El camino francés tradicional usualmente empieza en San Juan de Piedipuerto, en Francia, y cruza hasta Roncesvalles en el primer tramo, que ya es España, ¿verdad? Entonces, pero lo hicimos desde Sarria, y fue una aventura. ¿Cómo así decidieron? ¿Por qué decidieron? Bueno, el francés es como 3 semanas, 4 semanas, ¿no? No, el francés desde Saint-Jean son 900 kilómetros. Entonces, claro, 900 kilómetros son alrededor de, pueden ser unas 5 o 6 semanas, ¿verdad? Mes y medio. Pero hicimos el francés desde Sarria, que son 120 kilómetros aproximadamente, y lo puedes hacer en 6 días. 6 días. Sí, y llegas a Santiago, perdón, y tienes tu compostela, es decir, tú entregas tu credencial del peregrino. La credencial es como un pasaporte que vas sellando a lo largo de tu trayecto. Muestras tu pasaporte en la casa del peregrino, que depende de la Catedral de Santiago de Compostela, y recibes una certificación que se llama Compostela. Y esa Compostela te concede el carácter de peregrino. Ahora hace muy poco,
también te dan una certificación en función de los kilómetros que has caminado, si tú quieres. Entonces tú puedes decir, mira, yo lo hice antes de Sarria, o lo hice otro camino, que puede ser la Vía de la Plata, que es el último que hicimos. Entonces pasamos una extraordinaria aventura, estos 7 amigos viejos, porque tú comprenderás pues que esto lo hicimos en el año 2017, hace 4 años, cuando ok. nosotros teníamos, Hace hace poco. 4 años, cuando nosotros teníamos 55 años más o menos, ¿verdad? Y ambos pues con algún entrenamiento militar o deportivo, y la caminamos. Y fue una aventura desde el punto de vista espiritual muy rica, desde el punto de vista físico muy desafiante, desde el punto de vista cultural muy enriquecedora, porque tú encuentras a lo largo del camino ermitas, retiros, conventos, monasterios, parques históricos. Este es un tema centenario, el Camino de Santiago. Y también desde el punto de vista gastronómico, para aquellos que tenemos Que les alguna gusta. debilidad por la comida gallega muy buena. Entonces, cuando llegué Sarria está en Galicia, ¿no? Sí, Sarria está en Galicia, sí. Galicia. Al llegar a Santiago, bueno, fue un tema muy interesante. Dentro de este grupo de 8 amigos, llevábamos al menos 2 amigos que son cinturones negros en temas religiosos, místicos. Entonces llevábamos a 2... Pensé que eran cinturones negros en artes marciales. No, estos son cinturones negros en temas religiosos. Y digo cinturones negros en temas religiosos porque yo vengo de un hogar donde mi madre es una católica fundamentalista, mi mamá es una católica de misa diaria, de confesión, pero también mi padre era un agnóstico. Y entonces vengo de esta mezcla. O sea, tuvieron esta mezcla, esta confluencia. Esta mezcla, ¿no? Entonces, si me preguntas, yo no soy muy religioso, soy católico, no soy muy religioso, pero tengo algún tipo de vena espiritual que no puedo desconocerla. Entonces, el camino siempre causa en ti un impacto indescifrable, porque, o impredecible, porque es como cuando te preguntan, Andrés, ¿qué se siente ser padre? Y tú vas a terminar diciendo, mira, solo te puedo explicar cuando seas padre, o te vas a explicar eso cuando seas padre. Es decir, esto de levantarte las noches, cambiar pañales, aguardar a que el chico lo llevas a la matiné, o cuando el chico tiene 17 años, lo esperas sentado hasta que llega de la fiesta, y cuando el chico crece y el chico termina casándose y termina teniendo hijos, sigues teniendo la misma preocupación del padre. Pero eso solo lo vives cuando eres padre. Que cuando nació, como tú dices. Exacto. Es decir, problema, hijo chico, hijo grande, problema grande. Pero eso solo vives cuando eres padre. Lo mismo pasa con el Camino de Santiago. Puedo explicártelo y vamos a conversar, pero al final del día el entendimiento pleno del Camino de Santiago se lo tiene cuando eres peregrino. Entonces, esto fue tan enriquecedor y tan hermoso que al año siguiente, inmediatamente al año siguiente, le propuse a 2 de ellos volver a hacer el Camino de Santiago, pero además incorporé un amigo mío, ex compañero de universidad, que vive en Italia, con el que no me veo con frecuencia. A veces cuando coincidimos en Europa, hemos coincidido en varios lugares, en Venecia, en Niza, alguna vez, yo estuve en su casa en Paralboino. Entonces le dije, vente a hacer el Camino de Santiago. Okay. Y entonces ese segundo del Camino de Santiago... ¿Él en dónde vive? Él vive en Paralboino, cerca de Brescia. Cerca de Brescia. Sí, y entonces ese segundo Camino de Santiago fue el camino portugués. Y ese camino portugués lo iniciamos en Tui, que es la frontera entre España y Portugal, y caminamos hacia Santiago nuevamente. Paul, te interrumpo por lo siguiente. Cuando terminaron el primer camino y llegan a Santiago y les hacen, como tú dices, le dan la Compostela y el sello, ¿no? Que lo he leído en el libro, justamente del peregrino y en la película El Camino de Way que hablábamos, ¿no? De Martin Sheen y de Emilio Esteves. ¿Qué hicieron? O sea, después, los 7 meses, ¿qué hicieron? Porque leí que a veces te quedas exhausto con la mochila de 20 libras. Haces 2 cosas. Los peregrinos hacen 2 cosas casi
casi y reflexivamente. La primera cosa que haces es que llegas a la Plaza de Obradoiro, que es la plaza que está al frente de la catedral, frente al hostal de los Reyes Católicos, y te acuestas de espalda mirando al cielo. ¿Por qué lo haces? Porque todos los peregrinos lo hacen y porque quieres de alguna manera decir, terminé esto de aquí, quiero ver al cielo. Claro. Y esa es la primera cosa. Y la segunda cosa que haces es ir a la misa del peregrino. Y la misa del peregrino usualmente, y digo usualmente porque ahora en pandemia hay 3 misas del peregrino, pero tradicionalmente es a las 12 del día. Entonces, el último día tratas de salir muy temprano, a la madrugada, para poder llegar a la misa del peregrino. Y esta misa del peregrino es extraordinariamente emocionante, porque adentro hay solamente peregrinos que han caminado y caminado y caminado kilómetros, y todos los caminos convergen en Santiago. El camino francés, el camino inglés, el camino portugués, el primitivo, el camino del norte, la vía de la Plata, todos convergen en Santiago. Y en esta misa del peregrino está el famoso baile del botafumeiro. El botafumeiro es este aparato que despide incienso y que va meneándose a lo largo de el crucero de la Catedral de Santiago, que por sí mismo es una obra de arte. Pero mira qué impresionante lo que te voy a contar. En el año Lo he visto, 2019, eso que tú dices que es gigante y bota incienso sí, de una manera que pues realmente llena toda la gigante y hermosa catedral. toda la iglesia. Y mira qué interesante esto que te voy a contar. Yo estuve en el año 2019 en Acre, en la ciudad de Acre, en Jerusalén, en Israel, al norte de Israel, en la frontera con Líbano prácticamente. Esta ciudad de Acre era una fortaleza de los templarios. Eso te iba a preguntar de Y, los templarios. de los templarios. Y en el subterráneo de esta base, de este castillo de los templarios, de esta fortaleza de los templarios, hay un museo. Y en ese museo vi una vieira. Una vieira es una concha, la concha que identifica al peregrino, Ajá. que estaba datada 1050. Es decir, algún peregrino templario hizo el Camino de Santiago en el año 1050, hace casi 1000 años, Siglo XI. 1000 años ¿verdad? casi, claro, Sí, como tú 1000 dices. años. Y la llevó a Acre y Acre. está en Acre, ¿no? Entonces, el Camino de Santiago es un tema de siglos. Hay 1000 historias sobre las que podemos conversar, del origen del Camino de Santiago, de por qué Santiago fue, por qué se crea el Camino de Santiago. Las 3 grandes peregrinaciones de la cristiandad son Ajá. Jerusalén, sin duda, La primera, Roma y Roma. Santiago. Hoy, Las 3 la de toda la cristiandad, de toda la incluso cristiandad, de toda la historia, incluso antes del protestantismo y todo. O sea, de la cristiandad, exactamente, así es. de la cristiandad. Entonces, el Camino de Santiago es una peregrinación desde el punto de vista religioso extraordinario, desde el punto de vista espiritual extraordinario, desde el punto de vista deportivo extraordinario y desde el punto de vista cultural maravilloso. Entonces, esto fue en el año 2018, mi segundo Camino de Santiago, que fue el Camino portugués. Al año siguiente, el año En dónde lo 2019, iniciaron? Perdón, que estoy viendo aquí el ese, mapa. ese lo iniciamos en Tui, al sur, TUI. Se cerca de escribe Vigo. T-U-Y, ¿no? T-U-I, sí, lo puedes escribir con Y o I latina. De ambas Ok, formas lo he visto. aquí lo veo que está cerca de Pontevedra, puede ser, al sur de Está Pontevedra. cerca de Pontevedra. El camino realmente es Tui, luego vas a Oporriño, Ok, luego vas a Arcade, Pontevedra, Caldas de Rey, Padrón ya. y llegas a Santiago. Padrón Santiago es el último tramo. Puedes hacer también, que queda muy cerca, el Camino Portugués de la Costa, que nace puedes hacerlo en Bayona, Ok, ¿verdad? aquí estoy siguiéndolo justamente. Y luego llegas hasta Vigo, ¿verdad? Ya en Y luego, España. de Vigo ya cruzas hacia Pontevedra, el cruce es hacia Pontevedra y luego sigues el camino francés tradicional. Ok, ¿Ok? Entonces,
Luego de hacer el camino portugués, que fue un camino precioso también, lleno de gente y lleno de peregrinos, al año siguiente, el año 19, decido hacer el ¿Lo camino. haces esto en verano o en qué época es Esto mejor? lo haces en cualquier momento del año, no obstante, hay ciertos caminos que están vedados, no se pueden transitar en el invierno. Naturalmente, hacerlo en verano o hacerlo en invierno tiene connotaciones diferentes, ¿verdad? Yo, mis 3 primeros caminos los hice siempre la primera quincena de septiembre. Y este último camino lo hice la última semana o la última quincena de junio. Y lo hice la última quincena de junio porque tan rápido abrieron España el 7 de junio, lo que hice fue comprar pasajes para irme al Camino de Santiago. Claro, Pero porque no se sabía si iba a abrir o cuándo iba a abrir, no ¿no? se sabía, exacto. El O sea, año te fuiste 19, hace poco, porque me fui vi hace que un mes. estabas escribiendo el 21 de junio. Sí, Ya. sí, y me fui hace un mes, el cuarto. Pero el tercero fue muy interesante. El tercero fue muy interesante y probablemente para mí el cuarto es el mejor, pero el tercero es muy interesante porque el tercero lo hice solo. Y el tercero lo hice se llama el camino inglés y hay 2 variantes del camino inglés. La una, que es cortita y con esa no accedes a la Compostela, que es desde La Coruña, Ok. y la otra, que es larga o es más larga, la haces desde el Ferrol. Antes se llamaba el Ferrol del Caudillo, en honor al generalísimo Franco, y los Ah, españoles así le pusieron. le El pusieron, y los Ferrol del españoles que a caudillo. veces, sí, que a veces reniegan de sus historias, le quitaron el Ferrol del Caudillo y ahora se le llama solamente Ferrol. Entonces lo hice desde Ferrol hasta Santiago y el trayecto es Ferrol, Neda, Pontedeume, Betanzos, Bruma. La Bruma es muy bonito, es muy bien interesante, es chiquitito, pero es muy místico. Luego viene Sigüeiro y luego viene Santiago. Entonces, ese lo hice solo y tuvo una peculiaridad. El camino inglés es un camino muy poco transitado, muy solitario. Y me tocó kilómetros y kilómetros y kilómetros de soledad plena. Significa no ver a nadie, no hablar con nadie, entonces caminar 10, 12 kilómetros sin nadie, ¿verdad? Y claro, cuando vas al camino francés te encuentras cada 2, 3 kilómetros un pueblito donde te puedes sentar y tomarte algo, comer algo. ¿Y qué se te Aquí no lo ocurrió? había. Quiero hacerlo esta vez solo. ¿Cómo fue? Sí, yo quería la aventura de hacerlo solo porque eh, quería experimentar la sensación de no tener que compartir con nadie el camino. Luego de hacerlo solo, que fue una experiencia extraordinariamente buena, maravillosa, no lo voy a volver a hacer solo. Ok. Y no lo voy a volver a ¿Por hacer qué? solo porque descubrí a un peregrino maravilloso, ojalá descubra 2, que es mi hijo Daniel, y con él acabo de hacer hace 4 semanas, terminar hace 4 semanas exactamente, la Vía de la Plata, y siento que ha sido el mejor camino que he hecho. Después de reflexionar Sí. tanto respecto de mis 4 caminos, siento que el haber estado con mi hijo mayor, Ricardo, pues el menor, estoy tratando de convencerlo, este es mucho más ingenieril, menos dado a la aventura, es mucho más cuadrado y técnico, pero este camino último me permitió una relación muy cercana con mi hijo, me permitió caminar trechos largos en solitario con él, compartir cosas que antes no habíamos compartido, comer muchas veces juntos. Ajá. Mi hijo salió del país a estudiar en el año 2009 y prácticamente hasta el año 2019 tuvimos una vida de te voy a ver un par de días, cada 2 meses o cada mes y medio, y cenamos y ya, tú estás en clase y yo estoy también.
hace 2 años, cuando él se graduaba de su maestría, tuve la oportunidad de hacer un curso en su universidad en la semana de su graduación. Eso es lo más cerca que he estado de alguna actividad junto, ¿no? Pero entonces esto fue fantástico. Pero fantástico. ¿Cómo lo convenciste? No hubo mucho, no hubo mucho. No fue muy duro convencerlo. Daniel es una persona con un interés cultural profundo, entonces para él el camino era un desafío cultural. Entonces fue un camino diferente. Yo iba al lado de una persona que tenía un celular que me decía, en 3 kilómetros vamos a tener la ermita tal, que fue construida en tal año, por tal tipo que está operativa, y 4 kilómetros después vamos a tener la fuente tal, y esa fuente fue construida hace 600 años. Y entonces tenía yo una biblioteca que me iba anticipando cada una de las cosas que iba a ocurrir. Y entonces me dice, bueno, mira, después de 5 kilómetros hay el pueblito tal. Y este pueblito tal tiene 3 bares. Y de los bares hay uno que tiene 20 reviews y 4.5 estrellas. Y ahí sirven tales pinchos. Entonces, esta es otra modalidad que yo no la había visto antes con ninguno de mis amigos. Ya con tecnología claro, incluida. Pero fantástico. Además porque tuvimos la oportunidad de hacer una variante diferente que nos enfrentó a una situación diferente. El segundo día de caminata, fuimos a través de una variante que se llama Sea Oseira para llegar a un pueblito que se llama Castro Dozón, y esa variante llega a un monasterio maravilloso, pero para llegar a ese monasterio maravilloso pasa por un sendero que no había sido transitado probablemente en un año de pandemia. Y en ese no tránsito de un año de pandemia, buena parte del sendero, mientras llovía, estaba cubierto de monte y estaba cubierto de espinos. No había nadie cruzado por ahí. Y teníamos que salirnos del camino, entonces vivimos esta experiencia que fue diferente. Además, una de las cosas que evitas a lo largo de un peregrinaje o de cualquier caminata es mojarte los pies. Y esta es una de las cosas más complejas. Pero siempre tienes el tema en cualquiera de los caminos. Bueno, lo que pasa es que Galicia es una región en España, la región que más llueve, y donde tienes 150 o 160 días de lluvia al año. Entonces, literalmente te puede llover en invierno, verano, primavera u otoño, en cualquier momento. A mí nunca me había llovido, jamás me había llovido en los 3 caminos anteriores. Y en esta oportunidad me llovió en 2 etapas. Y una de las cosas que cuidas es tener los pies secos. Y a pesar de que vas con unos zapatos de un material especial que se llama Gore-Tex, que impide que se penetre el agua, cuando hay charcos y charcos profundos, es muy difícil evitarlo. Pero no te alargo el cuento. El último camino lo hicimos hace 4 semanas. Fue una experiencia extraordinaria. Se la deseo a cualquier persona. Y creo que para él, algún día tienes que preguntárselo. Para Daniel, fue una experiencia muy buena también. Bueno, no sé si tan buena experiencia es ir con su papá. Nos tocó 2 días. Yo había buscado lograr un alojamiento para tener cuartos distintos, pero 2 de los días tuvimos que dormir juntos. Entonces no sé si es que los ronquidos de su papá lo hicieron feliz, ¿verdad? O lo dejaron dormir. Lo dejaron dormir, pero fue un camino diferente también, porque en este camino dormimos en casas de campo, a diferencia de los demás caminos que te topas con núcleos urbanos un poquito más grandes. Y cuando digo núcleos urbanos, digo ciudadcitas de 2.000, 3.000 habitantes. Pero que entonces tienes un hostal, tienes un pequeño hotelito de 1 o 2 estrellas, ¿verdad? En este caso, los pueblitos eran tan pequeños que no tenían eso y tenías que dormir en casas de campo. Y estas casas de campo, que son administradas por sus dueños, donde te cocinan el desayuno, te cocinan la cena, pues llegas tarde en el día, con todas las facilidades, es decir, es una buena cama, un cuarto limpio, con baño adentro, con agua caliente, sí, no es el fin del mundo, pero es diferente, y es diferente porque en los otros lugares te encuentras con más peregrinos, y entonces en las noches
interactúas con peregrinos. Aquí no tenías que interactuar con nadie. Mira, la primera vez que yo fui al Camino de Santiago, en el año 2017, nosotros éramos 8 peregrinos. Ajá. 8 peregrinos es el total de peregrinos que yo vi en mi último camino. En el de La Plata, en el Camino de En La la Plata. Vía de la Plata. Entonces, que veo que es de Andalucía, ¿no? Sí, bueno, este de la Vía de la Plata, en efecto, es desde Andalucía. De hecho, se llama el Camino Mozárabe, pero nosotros lo tomamos desde una ciudad, que es una ciudad importante, que se llama Orense. 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 Y en una ciudad que se llama Lalín, confluye tanto la Vía de la Plata, que es la que te indico, como el Camino de Invierno, que era el camino al que íbamos a ir y que desistimos por ir a la Vía de la Plata. Ah, ya. Y entonces el camino que teníamos pensado ir era el Camino de Invierno. Y este Camino de Invierno es tomado, o era tomado en un momento determinado, por los peregrinos en invierno, porque era un camino donde tenías menos problemas climatológicos relacionados con nieve en invierno, ¿verdad? Pero estos confluyen en una ciudad que se llama Lalín. Aquí la estoy viendo. Aquí la estoy viendo. O sea que los peregrinos a lo largo de la historia lo han hecho en invierno también, ¿no? A ver, peregrinas en cualquier momento. Sí. Y una cosa pero obviamente es más complicado, me imagino, en cierta época. Bueno, tú imagínate, ¿no? Imagínate. Y bueno, las peregrinaciones antes eran peregrinaciones de un montón digamos, de gente, porque iba el fulano en la carreta y atrás venían los cocineros y atrás venían los guardias y atrás venían, etcétera, etcétera, etcétera. Estas peregrinaciones a lo largo de los siglos han representado un desarrollo cultural, un desarrollo religioso extraordinario, porque a lo largo del camino, a los distintos caminos, te encuentras monumentos religiosos, evidencia religiosa de siglos, ¿no? Ahora en cada pequeño caserío encontrábamos iglesias construidas hace 400, 500, 600 años y ahí muy bien conservadas. Qué maravilla. Vamos a ir a una primera pausa comercial y volvemos inmediatamente. Estamos con el ingeniero Paul Palacios, quien nos está contando en el personaje del viernes sus 4 caminos de Santiago de Compostela. En el 2017, nos dice 2018, 2019, 2020, pues no se pudo, me imagino, porque no se pudo con el COVID. Y en este 2021, recién, hasta hace 4 semanas, estuvo allá con su hijo mayor, Daniel, graduado de la Universidad de Brown, en Rhode Island. Ya le vamos a preguntar de eso, de los estudios de ambos, de sus 2 hijos, al volver de la pausa. A propósito, usted nos sigue aquí en el 680 de Radio Atalaya, en nuestro Facebook, Radio Atalaya 680M, en nuestro canal de YouTube, Radio Atalaya TV, que se puede, aquí lo ve aquí abajo, para suscribirse, seguir este programa y los anteriores del personaje del viernes, y lógicamente a través de las redes sociales, Instagram, Twitter y a través de nuestra página web. Ya regresamos. A mis queridos oyentes y queridas oyentes, y también ahora los que nos siguen, obviamente por las redes sociales, a través del personaje del viernes, con un invitado muy apreciado, editorialista de Diario Expreso, empresario que ha estado ligado por mucho tiempo al sector financiero y al sector agrícola, agroexportador, a la parte académica, como catedrático, y también siempre ha estado actualizándose sus conocimientos, que es Paul Palacios. Hablando de eso, Paul, tú escribiste en este último camino algunos de los que yo vi, por lo menos 2 artículos. No sé si en los anteriores tuviste esa oportunidad o ese deseo de escribir. Bueno, yo tengo una columna en Expreso
la cual cuando Galo Martínez tuvo la generosidad de darme la oportunidad de escribir un espacio, dijo, usted tiene que cumplir cada semana y no hay semana Claro, que no pueda cumplir. Así que así es. truene, llueva o relampaguee, yo tengo que cumplir con un artículo de opinión que tiene 2100 caracteres con espacios y para mí realmente es un deleite. Decía un gallego, Camilo José Cela, que le costaba muchísimo escribir y entonces se burlaba de un colega de él que decía, no, yo escribo muy fácil, decía el Premio Nobel, colega. Camilo José Cela, ¿no? Claro, y entonces Cela le decía, sí, se nota que tú escribes fácil, porque escribes superficial. Qué Entonces, genial. a ver, entonces sí, Cela era un tipo jocoso. Entonces, bueno, yo trato de escribir cada semana y trato de escribir variado y al principio escribía temas sobre economía, que los escribo a veces, pero siento que la gente quiere algo un poco más caliente, más cálido, más tibio, que no sea lo frío de la economía, y entonces escribo tonterías como el Camino de Santiago y cosas sobre los padres y temas de esa naturaleza Pero a mí que me me gustan mucho. parece fascinante. Gracias. ¿Y cómo así? Bueno, en este caso envías los artículos. En los anteriores no lo hiciste, ¿o sí? No, sí, siempre Ah, estoy sí, ok. enviando, sí, siempre estoy enviando mis artículos cada semana. O sea, en el 2017 escribiste igual. Sí, sí. Y luego, el 2017 presenté el concepto del Camino de Santiago y he escrito sobre el Camino de Santiago algunas veces. No quiero aburrir a la gente, a veces escuchar sobre lo mismo a la gente no le gusta, pero trato de escribir de manera variada. Este año para mí es un año importante, interesante, porque las personas la pandemia nos ha cambiado hábitos, nos ha cambiado formas de pensar, Sí. nos ha cambiado perspectivas de vida, nos ha cambiado objetivos, nos ha introducido sensaciones que antes no teníamos y nos cambia en términos generales perspectivas. Y yo creo que vale la pena a veces compartir las perspectivas propias con la mayor humildad posible, pero también con la mayor, poner la vida sobre la mesa, eh, las vivencias sobre la mesa, de manera que la gente pueda conocerlo a uno, ¿no? Como conversábamos en algún momento, a veces uno no sabe quién es, porque uno es lo que sus libros son, los libros que ha leído son, lo que sus padres le han permitido ser, lo que sus maestros en las escuelas han ayudado a hacer. Uno es los golpes que ha recibido en la vida, los pequeños batazos que dirían los beisbolistas, algún batazo fuera del estadio. Ajá. Y por cierto, las ponchadas que uno recibe cada día. Cada día, así es, Cada ponchado. día, ¿no? Sí, sí tienes razón. Que Sí, pudieron haber sido a veces un hit o pudieron haber sido sí. a veces un home run, pero son ponchadas. Así Y pasa. como antes conversábamos de Rudyard Kipling y el Sí, poema Sí, el triunfo y el desastre finalmente son dos caras de la misma moneda, ¿no? que a los tiempos, recuerdo este poema que lo leíamos en el colegio alemán y en uno de tus artículos lo mencionabas, el poema Sí de Rudyard Kipling. Me contabas que tu papá, a propósito, médico cuencano, le tocó estudiar su especialización en Alemania del año 1936 al año 1939, o sea, en pleno nazismo, ¿no? Sí, mi papá, cuando yo nací mi papá tenía 56 años, tenía 19 años él de diferencia con mi madre, Imagínate, entonces, gran pero yo era diferencia. el último de sus hijos, Tú eras el menor. ¿verdad? Yo soy el menor, y él se graduó de la Universidad de Cuenca como médico cirujano en el año 33. Y en el año 36 él se va a estudiar a Berlín con otros médicos hispanos, latinoamericanos, y estudia durante 3 años en Berlín en un programa que dirigía el profesor Sauerbruch, que era un profesor de cirugía eh, connotado, famosísimo, ¿no? Entonces, sí, él tuvo esa oportunidad de vivir en Alemania, en la Alemania nazi,
del año 36 al año 39 y llegó al Ecuador en un barco, pues el transporte era en vapores, en barcos, Claro. en abril del año 39 y llegó, el barco atracó en Bahía, fue en Bahía donde se desembarcó y Que era un puerto. era un puerto, Importante, sí, Bahía, ¿no? puerto importante de buques y puerto de hidroaviones. A veces la gente No no se sabía, acuerda de esto. no sabía. Sí, pero ahí era un puerto de hidroaviones, donde acoderaban o aterrizaban o amarizaban hidroaviones y repostaban. Paul, y a propósito de eso, y de tu familia, nos conversabas de la educación de tus dos hijos, el uno en Brown, que trabaja con ustedes, en grupo de ustedes, que es Daniel, ¿verdad? Y Ricardo, que hizo su especialización en ingeniería mecánica en la Universidad de Columbia, dos Ivy League, ¿no? Bien, o sea, que ha sido bien estudioso. Sí, son chicos buenos. A ver, siempre que Eso es yo lo más hablo de importante. ellos se molestan conmigo porque dicen que yo hablo de más. Pero claro, la única marca que yo promociono es las dos de ellos. Sí, Sí, pues claro. Daniel ambos estudiaron en el Colegio Balandra, su primaria, su secundaria en el Colegio Javier. Daniel aplicó a varias universidades en los Estados Unidos, aplicó a 10 universidades, lo aceptaron todas las universidades salvo una, y él decidió ir a la Universidad de Brown, que es una muy buena universidad en Rhode Island, una de las 8 Ivy Leagues, y tuvo una experiencia extraordinaria. Es una universidad a la que yo no fuera a estudiar, es una universidad para mí muy liberal. De hecho, Brown. los dos, Brown, Sí, esa universidad tiene, dentro de la... Sí. durante los 2 primeros años, tiene una un currículum abierto, es decir, el estudiante estudia lo que quiere y luego en el segundo año declara el major que desea tener y Daniel declaró economía. Y claro, uno piensa que estudiar lo que quiere significa irse de vagancias, pero no, es muy difícil. En No, pues Brown, claro. como en la mayor parte de las Ivy Leagues, aplican 35.000, 40.000 chicos y finalmente son admitidos 2.000, 2.500 chicos. Tienen unas tasas de admisiones del 5 al 8%, son muy buenas. Y entonces Daniel se graduó en Brown y después estudió una maestría en Babson College, en un MBA, una maestría de administración de empresas, con un tema básicamente de data análisis. Ahí se En graduó. Babson, en Boston, que tiene Sí, un programa de maestría extraordinario. sí. ¿Y cómo así ingeniería mecánica? ¿Cómo así? Ricardo estudió ingeniería Sí, mecánica. claro, me refiero a Sí, Ricardo en este caso. sí. Nosotros hemos sido... Daniel más bien más fue que por el lado negocios, de negocios, ¿no? negocios. Sí, Financiero, negocios, sí. sí. A ver, nosotros somos una familia extraña, ¿no? Mi padre, ellos son 4 hermanos, el mayor estudió leyes, el segundo es médico, el tercero es médico y el cuarto, mi tío Daniel, fue ingeniero civil, obviamente ya todos muertos, ¿no? Eh, mis 2 hermanos estudiaron medicina como mi padre, Ok. y yo fui el único de la familia que no estudió medicina, y entonces mi hijo Daniel es como rebelde, entonces dijo, yo no voy a estudiar negocios, voy a estudiar eh, un tema relacionado con números, es bastante bueno para los números, y Ok. decidió, iba a estudiar ingeniería biomédica, y finalmente estudió ingeniería mecánica, estudió en la Universidad de Miami ingeniería mecánica, y se graduó de ingeniero mecánico en la Universidad de Miami. Luego aplicó en UM, luego aplicó a varias universidades y lo admitió Columbia, lo admitió UCLA, lo admitió también Northwestern. Y entonces él decidió irse a Columbia y estudió su maestría en ciencias, en ingeniería mecánica, estos 2 años y durante ese tiempo trabajó en el instituto, en el laboratorio de ingeniería biomédica en la universidad. Y es interesante porque durante ese trayecto, en compañía con una chica quien conoció en UM, que es doctora, estudió en medicina, diseñaron un aparato médico para extracción de sangre que
lo presentaron a la universidad lo acogió, les compró el 60% de los derechos, ellos se quedaron con el 40% y se Pero mira tú. patentó. Y O hoy sea está que patentado. está patentado. Sí, este chiquillo a los 25 años patentó un device médico, como device para usar un anglicismo, ¿no? Qué increíble, ¿no? Sí, entonces este par de muchachos pues tienen cada uno su vida dirigida. Daniel trabaja con nosotros en nuestro grupo. Ricardo trabaja para TIA en el área de inteligencia artificial, en el laboratorio de Dinari que tienen asocio con Porque la eso pensaba, Politécnica. ¿no? Ingeniero mecánico, ¿cómo así en TIA, que es una cadena grande de Sí, supermercados y almacenes? sí, porque estos chicos, sus estudios tienen un altísimo ingrediente de tecnología. Por ejemplo, en temas de logística requieres muchísima ingeniería y en general en otros temas como data análisis, como inteligencia artificial, hoy tienes materias cruzadas en tus estudios de posgrado que te permiten resolver problemas. Al final del día, los ingenieros son solucionadores de problemas. Entonces, con un alto componente de matemáticas, pues están metidos en este tema y eso ha permitido que estos chicos empujen mucho el alto grado de tecnología que hoy tiene TIA, que es una empresa estupenda, ¿no? Estupenda. ¿Y cómo así no se te ocurrió ponerlos en el Liceo Naval? No hubieran aceptado porque son así como rebeldes, ¿no? Claro, o sea, la Y disciplina del Liceo Naval no, sí, a no ver, va. sí, son chicos disciplinados, pero yo no creo que la vida militar les hubiera atraído. Creo más bien que esta combinación maravillosa que tiene el Colegio Javier de relacionar un enfoque social, un enfoque cristiano, católico, con una vida de compañerismo buena, extraordinaria, los movió hacia el Colegio Javier, del cual pues están orgullosísimos de haberse graduado, por lo menos eso es lo Por que supuesto. percibo. Son Pero muy no, unidos, además, los sí, javerianos, sí, entre ellos. uno dice que uno entra al Javier y nunca sale, Así dicen. pero creo que no eran chicos que hubieran apreciado la vida del Liceo Naval como yo la aprecié y como yo estoy feliz de haberme graduado ahí y orgullosísimo de haber eh, servido el uniforme militar, pero son chicos diferentes. Yo creo que los chicos, las nuevas generaciones vienen muchísimo mejor equipadas, con muchas más inquietudes, con muchos más compromisos sociales, compromisos comunitarios Sí, y tienes con razón. muchos más intereses que probablemente a la edad escolar yo no tenía, simplemente no tenía. Eh, y hablando de eso, tu hijo Daniel te acompañó ahora a este cuarto camino de Santiago de Compostela. Eh, y se quedó, de lo que veo, muy contento. A Ricardo no lo has podido todavía convencer, pues tiene 5 años menos, 25. Y tú nos dices, ¿sabes qué? Este ha sido el más especial de los caminos. Claro, es diferente al hacerlo con tu hijo. Pregunto algo, ¿él estaría con la idea de volverlo a hacer o no? A ver, yo creo que sí, ¿no? Debes de saber pues que Ricardo trabaja en relación de dependencia en una empresa diferente a la nuestra y Claro, entonces al trabajar Daniel en una empresa como la nuestra, probablemente tiene un poquito más de flexibilidad con los tiempos, ¿verdad? Entonces el presidente de la compañía lo invita a hacer el Camino de Santiago y es un poco difícil que alguien no le dé permiso, ¿no? que le diga que Pero, no. pero más allá de que es súper responsable y muy buen trabajador. Ahora bien, verás, Ricardo está emocionado por hacer su doctorado. Ok, Entonces, este año va a a los aplicar, 25 años, tiene 27 ya, él se graduó de 27 ya tiene, ok. 25, sí, de su maestría, Igual sigue sí, siendo, sí, pero va a ser espero que
lo acepten para hacer su doctorado, entonces quiere hacer su doctorado en ingeniería biomecánica. Temo que habiendo hecho un doctorado no regrese, temo eso. Eso te iba a preguntar, con ese nivel de educación. Sí, temo que no regrese, pero ya lo convenceré, ya le propondré incentivos para llevármelo al Camino de Santiago. De lo que sí estoy seguro, pero convencido, es que aquella persona, y él entre ellas, que va al Camino de Santiago, se enamora tanto de la vivencia que no puede volver, no es la misma persona y quiere regresar. Déjame contarte una pequeña anécdota si nos da tiempo, Andrés. Por supuesto, adelante. Cuando llegué a Santiago, pasamos unos días muy lindos un par de días muy lindos con Daniel y nos regresamos al Ecuador. Nos regresamos un día domingo en la noche, amanecer día lunes, aterrizamos en Guayaquil a las 5 de la mañana, fuimos a la casa, nos duchamos y a las 8 de la mañana estábamos en la oficina, porque nos habíamos dado una semana de vacación o de permiso. Lo primero que hice cuando prendí mi computador es poner una página que se llama Gronce. Lo primero que hice. Gronce. No S revisé con mi Z. Gronce con Z. Gronce. Okay. GRONZE.com. No vi mi correspondencia, habían cosas que firmar, habían mails que contestar, ¿no? Me metí a la página Gronce a ver cuál era el siguiente camino que iba a hacer. No te creo. Sí, te lo juro. O sea, no me avergüenza decirte que el camino termina cautivándote. Y mucha gente dice, pero qué diablos, ¿para qué te vas a ir a caminar a Galicia si puedes caminar acá? Bueno, son dos cosas infinitamente diferentes. Y otra de las cosas que decidimos con Daniel en este momento, hace unos días, es empezar el camino francés desde Francia hasta Santiago de Compostela, y evidentemente, como no tenemos 40 o 45 días para hacerlo, lo vamos a hacer en tramos, ¿verdad? Ok. Pero vamos a hacer 900 kilómetros en tramos, y probablemente van a ser 900 kilómetros en 5 tramos. O sea, ahí ¿verdad? sí van a ser 6 semanas. Vamos a hacer probablemente unos 180 kilómetros cada vez. 160, bueno, 180, un poquito más, ¿no? Entonces van a ser más días, ¿no? Entonces probablemente sean 8 días o un poco más, ¿no? Más que los 6 días que hemos hecho anteriores cada vez. Pero a ver, pero me dices 900 kilómetros. No es correcto, ¿no? Ya. 900 kilómetros, 180 diarios. No, 180, no. Tú caminas 25 kilómetros diarios. Okay. ¿No? Ya. Sí, es bastante hartísimo. Sí, entonces si caminas 20 kilómetros, son 45 días. Di tú que camines un poco más, entonces son 40 días. Entonces vamos a hacerlo en 5 etapas. 5 etapas de 8 días. No obstante, yo la última etapa ya la hice, que es la etapa de Sarria a Santiago. Entonces, pero Daniel no la ha hecho. Entonces probablemente la repita con él para que la complete, ¿no? Y entonces hoy la gente me dice, oye, la siguiente vez que te vayas al Camino de Santiago, avísame para irnos. ¿Quieres que te diga una cosa? Hace un año te hubiera dicho, chévere, mira, me voy tal fecha. Hoy lo que te voy a decir es, mira, este es el plano, así se hace. Así se hacen las reservas de las casas rurales. Pero yo hoy me voy con mis hijos al Camino de Santiago. Porque le he pasado tan bien, tan independiente, tan divertido, tan con ganas de comer en un lado y no en el otro, con ganas que realmente yo disfruto. Y todo lo que te aportan, pues. Absolutamente. Como tú me, claro, es un aporte extraordinario. Y ¿sabes lo que pasa, Andrés? Yo hasta hace poco me gradué de maestría. Hasta hace casi 35 años me gradué de maestría. La vida pasa así. La vida vuela. Vida vuela. Mira, cuando yo me iba a estudiar mi maestría, yo tenía 23 años y mi papá me dice un día... Ya estabas casado, ¿no?
No, yo estaba No, todavía no soltero. estabas casado. No, yo me casé a los 27, yo estaba soltero, tenía 23 y Ok, me iba a estudiar mi maestría al Incaya, Costa Rica. Costa Y Rica. mi papá Excelente. me dice, oye, si yo tuviera los años, me iría a estudiar contigo la maestría. Y entonces mi padre era un hombre entonces de casi 80 años, tendría 79 años tal vez. Entonces, Sí, nos dijiste que te tuvo sí, cuando tenía 56, 56. Entonces, a 23 años después. entonces, yo hoy reflexiono y digo, cóncholes, ¿cuántos años más de habilidad física puedo tener para hacer el camino? ¿Quién sabe si 20, 25 años más, si me mantengo ¿Quién bien? sabe? Hace pocos días caminaba con un buen amigo, que es Jordi Favara, Ajá. que tiene 76 años y hace el camino en 4 semanas. Pero Lo Jordi sigue haciendo. Favara, sí, y lo Ah, va a hacer en 4 semanas, digamos, lo va a hacer experto después de en 4 semanas. audio y todo el No, tema audiovisual, pues, Jordan. sí, exacto. Y el tipo está en un estado físico extraordinario. Yo aspiro a los 76 años, ojalá llegar a ese estado físico. Pero entonces lo que te digo es, la vida pasa tan rápido y al final del día, lo valioso que puedes tener, Andrés, es estar en Suiza o estar en Barcelona con tus 2 hijas Con mis 2 hijas, y, como tengo la y, oportunidad ahora, ¿no? y disfrutar esos momentos que se pueden acabar en cualquier instante. Así es. Y no quiero ser Tienes con toda la esto razón. pesimista, pero la vida es efímera. Entonces yo quiero pasar una parte importante de mi vida disfrutando con las personas que más quiero, que son mis hijos, mi familia. Y eso me lleva a regresar al camino de Santiago, ojalá pronto. Me parece extraordinario lo que dices. Yo creo que es una para idea, una filosofía de vida extraordinaria. Veía, por ejemplo, algo que me llamó la atención a propósito de lo que tú dices, que de pronto en el camino de Santiago vas y tú estás en buena condición física y te mantienes bien, te cuidas y de pronto ves a una señora de 70 años que te pasa y que te deja atrás. Tú ves gente de todas las edades. El Camino de Santiago, antes del año 20, que fue un año de excepción, iba creciendo y lo hacían 50, 60 mil personas cada año, ¿verdad? Perdón, cada mes. De hecho, el conjunto de personas que lo hacían en un año era como 300, 350 mil personas. Pero esto va a crecer y yo quiero hacerlo antes de que crezca demasiado, porque parte de el sabor del camino es la soledad y el silencio, que la experimentas cuando vas en los trayectos y sin que los pitos de los carros no te estorben, porque no hay carros en esos senderos, ¿verdad? Claro. Aquí veo también el tema de la mochila, ¿no? Que es pesado. ¿Qué llevas en la mochila, por ejemplo? Mira, puedes hacer el camino con mochila o sin mochila. Nosotros lo Ok, hacemos con mochila. Parte del peregrinaje, pues, es llevar tus cosas en la mochila. En la mochila hay una frase para los peregrinos que es, mientras menos es más. Llevas lo menos posible, pero llevas usualmente 5, 4 camisetas de microfibra para que cuando transpires pues no tengas problemas. Llevas un par de pantalones adicionales, son pantalones yo los compro Columbia, que son unos pantalones de rápido secado, ajá, si es que te Colombia. llega a caer agua, se te seca muy bien. Llevas un par de zapatos extra, por si acaso son intransitables los zapatos, incaminables los que llevas por el agua, o siempre llevas un par de zapatos de backup. Llevas un botiquín, llevas calcetines especiales de trekking, que son unos calcetines, unas medias sin costuras, de manera que no te lastimen para generarte ampollas, que son unos enemigos terribles de los peregrinos. Las ampollas, claro. Llevas, a los lados llevas algo de agua, llevas tu provisión de agua, porque a veces te pasan largos trechos sin poder repostar. Llevas un cargador de celular, llevas obviamente tus papeles personales. Una mochila debería de pesar máximo el 10% de tu peso.
Si pesas 180 libras, debería de llegar 18. más o menos a 20 libras. 20 libras. Sí, yo llevo entre 25 y 28 libras en mi mochila. Daniel probablemente lleva un poco menos. Yo llevo el botiquín, que como somos todos los ecuatorianos, ¿no? Llevas el grupo de antibióticos por si acaso tengas esto. Llevas esto para el dolor de cabeza. Llevas Eso estaba pensando. para las ampollas. Había que llevar. Llevas esto para el estómago. Sí. Bueno, entonces, claro, si totalmente te pasa algo, ahí tienes todo, ¿no? Ahí tienes todo. Llevo un pequeño diario con el que anoto todas mis vivencias. Mi diario es muy, muy importante. Llevo también, a veces llevaba hasta ahora en papel impreso los planos del camino, ¿no? Y los llevaba en papel impreso porque el camino está muy bien señalizado, pero es importante el día anterior hacer un buen trazado para entender lo que vas a tener, bien planificar dónde vas a parar, dónde vas a comer algo, dónde vas a tomar agua, dónde hay una fuente, ¿no? Más o menos eso llevas en la mochila. Las mochilas, las que tenemos nosotros son unas mochilas marca quechua como nuestro idioma. Así igual. Son construidas en Francia, las vende una firma que se llama Decathlon, que es como el maratón europeo, Decathlon. Aquí hay, lo he visto, Decathlon, ¿sí? Sí. Y es la misma. Decathlon, no sabía que había visto en Colombia. No, acá digo en España. En Suiza, sí. Como yo estoy acá. Tú estás allá, perdón. Sí, Decathlon, y es muy buena. Es como el maratón de allá. Francamente, está muy bien hecha esa mochila, porque llevas gran parte del peso en la cadera, es decir, descansa en la cadera la mochila, ¿no? Entonces, tú a veces tienes que caminar con una pendiente de 15, 20%, con 25, 28 libras en la espalda, en un sol más o menos fuerte, con una temperatura de 30 grados. Entonces, a veces tienes que estar bien entrenado. Pero Andrés, el Camino de Santiago es para todos. Y yo veo gente ahí de 85, 87 años haciendo el Camino de Santiago, señoras con mochila de 85 años, y lo hacen. No puede ser, de tanta edad. Sí, mira, lo que pasa es que los europeos tienen una alimentación diferente y desde pequeños están habituados a caminar. Sí, eso es cierto. Entonces, y hacerlo al aire, en campo abierto. Sí, pero para una persona que pueda caminar 5 o 7 kilómetros diarios, que es 1 hora, hora y media, como entrenamiento, que lo haga 3, 4 veces por semana, no debería de tener un problema en ciertos caminos. Hay otros desafíos, hay otros caminos que son complejos, porque en el Camino de Santiago hay ciertas rutas que tienen más exigencia y otras rutas que tienen menos exigencia. Ok. Hay ciertas rutas, ciertas etapas que son muy exigentes, y ahí la recomendación es no tomar esas si no estás muy entrenado. Claro. Vamos a hacer la siguiente pausa y volvemos con la parte final de esta interesantísima Andrés. Y realmente edificante charla. En el mes de Santiago, que es el mes de Guayaquil, porque es nuestro santo patrono, y lógicamente el apóstol Santiago es el que le da el nombre al Camino de Santiago y a la ciudad de Santiago de Compostela. Ya volvemos en un momento del personaje del viernes con el ingeniero Paul Palacios. Avanzamos en el personaje del viernes con Paul Palacios, que como ya lo hemos manifestado, pues editorialista de Diario Expreso, conocido empresario en el área financiera, en el área también agrícola, de la parte de agroexportación, catedrático, hablando sobre sus experiencias de algo que es para mí extraordinario como el Camino de Santiago. Sin embargo, muchos no nos decidimos a hacerlo porque tenemos miedo a las lesiones. Hay gente que va y le da flebitis, otras personas se lesionan. El propio presidente de la República, el presidente Guillermo Lasso, tuvo una lamentable lesión en el Camino de Santiago, y así ha habido casos, bueno, que se han dado en accidentes incluso mayores en las zonas de los Pirineos franceses. Esa es la verdad. Imagínense cómo habrá sido hace
300 años, hace 500 y hace 1000 años peor. Entonces, te pregunto esto y te comento esto, porque ¿cuál sería el mensaje para el que dice, ¿sabes que yo me voy a lesionar ahí en el Camino de Santiago? Sí. Mejor lo hago en carro. Mira, Andrés, que te lesiones si es que tú tienes una vida de caminar o una vida de otro deporte, es muy difícil. Okay. Evidentemente, cada día vas a caminar entre 20 y 25 kilómetros. Las personas caminamos en plano 5 kilómetros, debes de pensar que vas a caminar 4 kilómetros. Pero caminar 4 kilómetros, y si son 20, pues vas a caminar 5, y si son 25, vas a caminar eventualmente 6 horas. Si tú sales a las 8 de la mañana y terminas descansando, o a las 8:30 y terminas descansando después de los 8 o 10 primeros kilómetros, vas a estar sin problemas a las 2, 3 de la tarde terminando la etapa. Yo no tengo la menor preocupación de que alguien en forma física pueda hacer sin ningún problema el Camino de Santiago, sin ningún problema. Evidentemente, no puedes ser sedentario, tomar un avión, llegar a Galicia y hacer el Camino de Santiago. Eso es un riesgo. Claro, eso así es. Sí, te tomas ese riesgo, ¿no? Ahí, sí, pero hay hoy 1000 artículos y 1000 páginas web y 1000 referencias que te dicen cómo prepararte para el Camino de Santiago dependiendo cada etapa. Si es que evidentemente quieres cruzar los Pirineos, tu entrenamiento es otro, completamente distinto. Pero si tú quieres hacer los últimos 100 kilómetros del Camino francés o del Camino portugués, si tú caminas 3, 4 veces por semana, 5 kilómetros, mira, no vas a tener un problema. Y además el Camino de Santiago no es una competencia atlética. A nadie le importa si llegas primero, a nadie le importa si llegas al último. A nadie le importa a la hora que sales, a la hora que llegas, la velocidad que tienes. A nadie le importa si paras en una ermita o si paras en una iglesia a escuchar misa. Es decir, tú estás haciendo tu ritmo, tu vida, tu camino. Y eso es lo interesante. Tienes en la mayor parte de los trayectos, en la mayor parte tienes la posibilidad de tener asistencia. Si es que por alguna razón tienes algún tema médico, tienes rápidamente asistencia. Hay ciertos caminos que evidentemente son un poco más solitarios. Yo cometí la imprudencia de hacer el camino inglés solo. Esa es la vez que te fuiste solo. Sí, había tramos de 8, 10 kilómetros donde no había nada. Y si me hubiera pasado algo, pues hubiera sido un poco más complicado por falta de señal del celular. Pero ese no es el común y lo normal. Hoy, Andrés, puedes hacerlo sin el menor riesgo, muy bien planificado. No es caro, es un proceso barato, porque además... Eso es importante, el tema del presupuesto, ¿no? Mira, nadie va a un hotel 5 estrellas al Camino de Santiago. Primero porque no hay. Probablemente el único hotel 5 estrellas que hay en el Camino de Santiago es en Santiago de Compostela, que es precisamente el Parador de los Reyes Católicos, que es probablemente de los mejores hoteles de Europa, del mundo, y ese es fantástico. Y ojalá alguien tenga la experiencia de llegar, porque por sí mismo es fantástico. El Parador de los Reyes es un lugar extraordinario, es el hotel que tiene ininterrumpidamente la más larga atención de personas. Está operativo desde 1484, parado solo 2 veces. Para la Guerra Civil Española... 1484. Antes del descubrimiento de América. Antes del descubrimiento de América, porque ya había Santiago de Compostela 500 años antes del descubrimiento de América, ¿verdad? Y parado en la Guerra Civil Española, que paró un tiempo, y hoy en la pandemia. Han sido las 2 únicas veces en que el hotel no ha atendido gente. ¿Tú te imaginas? 500 años de atención de personas. Eso es fantástico. Pero los hoteles o los albergues, porque puedes decidir hacerlo como mochilero, y puedes llegar a albergues. Yo, a mi edad, ya no me lo recomiendo, porque me gusta llegar a una habitación solo, me gusta tener un baño privado, me gusta tener ducha claro. Solo, ¿verdad? Entonces, yo ya no me lo recomiendo, y no se lo recomiendo a la gente, salvo que sean chicos jóvenes que estén dispuestos a llegar a albergues. 20 años, 25 años. Donde hay 30 camas
y entonces duermen en estos canchones, ¿verdad? Pero hay para hacer el peregrinaje o la peregrinación de diversas maneras. Sí, fue lamentable la lesión que sufrió Guillermo. Desafortunadamente ocurrió, pero estoy seguro que si Guillermo pudiera, regresaría al Camino de Santiago. El presidente Lasso regresaría al Camino de Santiago, y como regresan todas las personas que van, si tú hablas con un peregrino, entonces encuentras que de las mejores experiencias de vida han sido esos días que pasó ahí. Gracias por el mensaje, Paul. Yo termino con esta inquietud. Estuve, como te conté, con mi esposa hace 5 o 6 años, pero en un tour. Me encantó la ciudad de Santiago. La catedral es impresionante. Y lo que siempre uno se pregunta, y también te lo dicen los guías turísticos, es: ¿realmente están aquí los restos del apóstol Santiago? Tú sabes que no lo sé. Y tú sabes, Andrés, que esto es una de las cosas que conversaba con mi hijo Daniel en Santiago. Ambos concluimos que no lo sabíamos, pero ambos llegamos a la conclusión de que ya no era importante. ¿Y por qué ya no era importante? Porque al final del día, no sé si los huesos que encontraron en el Monte Sacro, o no sé, en el Pico Sacro, o no sé si es que el apóstol Santiago llegó en una barca de piedra a Padrón. No sé si es que al final del día las reliquias pasaron desaparecidas 300 años. Al final del día hay dos cosas que tengo claro. Jesús existió, no me cabe la menor duda. No hay la menor duda. Para mucha gente fue Dios o no fue Dios, pero Jesús existió. Así es, existió. Santiago existió. También. No sé si era un apóstol de Dios, pero era un cómplice de Jesús en sus pretensiones de evangelización. Así, ¿verdad? Era un seguidor, ¿no? Era un seguidor, ¿verdad? Y estuvo en Galicia, sin duda. Estuvo en España, en la Hispania. Correcto. Entonces, eso también es un hecho. Sí. Y estoy seguro que aunque tuvieran la tecnología para determinar si es que las reliquias de Santiago correspondían a algún judío, jamás van a someterlas a ningún tipo de análisis. Porque la magia de esto está más allá de la presencia misma. La magia de esto está en creer que ahí está el apóstol. Claro. Es al final del día es la magia. Y al final del día la magia de esta peregrinación es las vicisitudes que pasas hasta llegar a Santiago, las cuestas que subes, las cuestas que bajas, la comida que te comes hambriento porque has caminado 25 o 30 kilómetros, el saludo con los peregrinos del buen camino, la oscuridad de la noche gallega en las ciudades muy pequeñas que no tienen una alta luminosidad y que te permiten salir eventualmente a las 4 de la mañana en las etapas y encontrarte con las estrellas y no la luminosidad de una gran ciudad americana, ¿verdad? Ajá, claro, claro. Ese misticismo de llegar a la catedral y abrazar al apóstol, te borra cualquier tipo de duda respecto de la existencia plena, fidedigna del judío que está ahí enterrado. Muy bien. Me he quedado convencido con eso. Y tienes razón. Realmente está en el camino lo importante, ¿no? No, como tú mismo lo dices, esto no es una maratón. No es en la que al final te dan una medalla, ¿no? Y solamente quiero terminar con esto, si me permites. Mira, claro. El verdadero camino de Santiago empieza cuando terminas tu primera peregrinación. La transformación que en ti existe, aunque sea pequeñita, respecto de el evento que has vivido, termina siendo el inicio de tu camino.
es un cambio trascendente, es un cambio difícil de explicar. Ahí hay una magia que la tienes que vivir. No dejes pasar mucho tiempo, vívela, vive el camino. Como tú dices, y es algo que solo viviéndolo, como cuando tienes un hijo, lo puedes ser padre o ser madre, solo así se lo puede explicar. Gracias, Exacto. gracias, mi estimado Paul, realmente extraordinaria charla. Nos quedamos Gracias, Andrés. felices. Acá, como te decía, hay 7 horas más, ya es la madrugada, pero si fuera por mí seguiría conversando, así que muchísimas gracias. Y aprovecho para felicitarte por el éxito académico de tus hijas y la hermosa formación de hogar que les han dado. Un abrazo grande, Andrés. Muy gentil, muy gentil. Eso es lo más importante en la vida de uno.